La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Fer, María, soy Ana desde Barcelona y ya soy mecenas. Me hice mecenas porque hace muchos meses que sentía dentro esa ilusión de poder ayudaros y daros las gracias por crear este espacio tan bonito y sentirme parte de la resistencia. Además, todo se plantea desde el sosiego, el análisis y sin nada de crispación. Me siento muy identificada con vuestra mirada, con lo que podría ser el mundo, lo que nos gustaría que fuera, y me hacéis sentir que no estoy sola, que aún hay esperanza. Así que un abrazo muy fuerte a vosotros y a toda la comunidad cafetera. Chao. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. ¿Perdón? Que si Aznar también engañó a los españoles cuando indultó a 15 condenados por terrorismo en Terrayura. Habrá que ver en qué calidad del Tribunal Supremo del Ministerio Fiscal se hizo. Creo que estamos hablando ahora mismo de lo que está pasando ahora. Y yo creo que aquí los únicos que engañan a los españoles son los que públicamente, frente a 17 millones de espectadores que entraron en el debate electoral en algún momento y los 10 millones que lo vieron entero, dijo: nunca, jamás voy a indultar a estos señores. Hemos también razonado sobre nuestra legitimación para interponer este recurso contencioso administrativo. Estos días atrás muchos de ustedes me han preguntado sobre cómo íbamos a fundamentar este elemento tan relevante de la legitimación y hoy quiero contárselo. Este recurso se interpone a título individual por Inés Arrimadas, por José María Espejo y por Carlos Carrizosa. Ellos estaban allí, en primera fila. Ellos estaban en el Parlamento cuando, a través de procedimientos ilegales, se tramitaron la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y la Ley del Referéndum. Yo diría que el hecho de que no nos sorprenda que la oposición, y en este caso el Partido Popular con otras formaciones políticas, acuda a los tribunales, no les resta gravedad el hecho de que desde luego en nuestro país no podemos dirimir permanentemente la política en sede judicial y pasar permanentemente una patata caliente, ¿no? A los tribunales de justicia. Creo que debemos de respetar que las actuaciones que pertenecen a la política se discutan en el ámbito de la política. Yo no voy a ser una excepción y yo a todas las señorías del Partido Popular que durante estos días se han desgañitado diciendo que los indultos no deberían darse, les diría que tengan un cierto cuidado y cautela, porque viendo el carrusel de imputaciones con Cospedal, con Jorge Fernández Díaz, quizás, quién sabe, con M. Rajoy o quizás, quién sabe, con Soraya Sánchez Santa María, igual no está lejano el día en que sean ustedes mismos quienes, en lugar de recoger firmas contra el indulto, tengan que recoger firmas para el indulto, porque si no van a encontrarse con más militantes del Partido Popular dentro de los muros de cualquier centro penitenciario que en una institución. Noticia es que vuelve el público a los estadios de la Liga de Fútbol, a los pabellones de baloncesto, y tendrán que ser en este caso, como era antes, las autoridades competentes, las autonómicas, las que determinen los aforos. Reducción de este IVA va a suponer un ahorro para la familia de en torno a 857 millones de euros. De hecho, con el Real Decreto que hoy aprobamos, los hogares españoles van a pagar ya aproximadamente un 10% menos de la factura de la luz.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 25 de junio de 2021 y el caso es que hoy entra en vigor la ley de eutanasia. Hoy ya es un derecho. El derecho a una muerte digna es realidad en España. Es un derecho que no una obligación. Y el caso es que, sin embargo, pues al Partido Popular esto sigue sin convencerle. Lo ha recurrido en contra de que el 72% de la población española sí que esté a favor de la eutanasia. Lo hace en contra de la opinión pública, pero además también lo hace en contra de muchos otros países, porque el caso es que España se convierte en uno de los países en los que por fin hay una ley que regule la muerte digna en nuestro país. De hecho, como le recordaron en redes sociales al Partido Popular, ya se opuso al divorcio, ya se opuso al aborto, al matrimonio igualitario y ahora lo hace con la ley de eutanasia. Unos avances sociales que se consiguen a pesar incluso de su oposición. Pero como sabéis y como vamos a comentar a lo largo de la mañana de hoy a través de las portadas, no es el único recurso que el Partido Popular tiene sobre la mesa. Este es un recurso que se suma también a los recursos contra los indultos que ya han abanderado Vox y Ciudadanos. Pero bueno, como sabéis, también cada viernes, además de la actualidad, tenemos unos espacios de sosiego. Cada viernes ya hablamos con Pilar de la Peña de Prensa Internacional, hacemos ese repaso de cuáles han sido los asuntos más destacados por la prensa internacional, sobre todo cómo han visto lo que ha ocurrido en España, cuál es la visión que tienen de la actualidad frenética que vivimos en este país. Y también con Ana Pastor vamos a analizar la película El Padre, que es una película protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, y terminaremos con el relato de Ainhoa Goñi, el relato que tenemos cada semana, escrito por Ainhoa Goñi, y en esta ocasión va a ser interpretado por el actor Daniel Muriel. Y para hablar de todas estas cosas, lo haremos a través del hashtag #LaCafeteraRecursos, #LaCafeteraRecursos. Ride straight to the tavern and drink a disgusting man. Spin my pistol and baby you better watch out. 'Cause wherever it points I'm coming to your town. Y antes de pasar a la actualidad, vamos a saludar a aquellas personas que os habéis levantado, como cada mañana. Eddie Muscus, Leandro, Enjoy the Silence, Adriana Slenga, Ángel también está por aquí, Gaizka, tenemos por aquí también a Carmen Fernández, Cristina Pumar, Tania de la Fuente, Esperanza. Muy buenos días a todos y a todas. Vosotros que madrugáis, pero también hay muchísima gente que escucha en diferido este programa. A todas vosotras también, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Bueno, pues pasamos a las portadas y como os podéis imaginar, el tema de los recursos que han presentado o que van a presentar, como en el caso del Partido Popular, las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox, contra los indultos. Es uno de los grandes temas de portada. El diario ABC dice: la oposición devuelve a los presos a los tribunales. Recursos contra los indultos. Vox y Ciudadanos solicitan al Supremo que suspenda cautelarmente la decisión del Gobierno
gobierno y el PP acude a Bruselas. Pero es que el caso es que a Pablo Casado le preguntaban, le tiraban de hemeroteca, un periodista tiraba de hemeroteca, y entonces lo que hacía era preguntarle si entonces Aznar también engañó a los españoles cuando indultó a los 15 condenados por terrorismo de Terra Lliure. Y esta fue la respuesta. ¿Perdón? Que si Aznar también engañó a los españoles cuando indultó a 15 condenados por terrorismo de Terra Lliure. Habrá que ver en qué calidad del Tribunal Supremo del Ministerio Fiscal se hizo. Creo que estamos hablando ahora mismo de lo que está pasando ahora. Y yo creo que aquí los únicos que engañan a los españoles son los que públicamente, frente a 17 millones de espectadores que entraron en el debate electoral en algún momento y los 10 millones que lo vieron entero, dijo: nunca, jamás voy a indultar a estos señores. Nunca, jamás voy a pactar con independentistas. Nunca, jamás voy a pactar con Bildu. No me haga más la pregunta que me ofende. Cuando se miente, se asumen responsabilidades. Y cuando se miente, se llama... Bueno, esa es su opinión. Creo que mi opinión es que Sánchez mintió a todos los españoles. Y no es mi opinión, sino que se puede googlear y se puede ver en el debate de hace apenas 2 años. Pues así contestaba Pablo Casado, básicamente pues cambiando de tema y centrándose en su oposición al gobierno, pero no respondía a esa hemeroteca que le había sacado el periodista. También le preguntaban a Ana Pastor del Partido Popular en Televisión Española sobre el recurso que iba a presentar, que tiene pensado presentar el Partido Popular contra los indultos, y respondía a esto. Están trabajando nuestros servicios. En el momento que esté terminado se presenta. Desde luego lo que está pasando, lo que ha pasado en España es algo inaceptable, inasumible y lamentable, y desde luego en contra de lo que ha dicho el propio tribunal sentenciador, la propia Fiscalía y la que dice la inmensa mayoría de los ciudadanos, como reflejan incluso las encuestas, que es concederle un indulto. Eso van a ser nuestros argumentos, basados fundamentalmente en el informe del propio Tribunal Supremo, además de algunos otros extremos, como ha señalado el propio presidente Casado, que ya sabe que estaba señalado, como han declarado los CDR a la Guardia Civil y el propio presidente Casado, como un objetivo. Forever free. Dice el diario.es sobre este asunto que el Partido Popular busca argumentos para que no fracase su recurso a los indultos, mientras Vox y Ciudadanos le toman la delantera. Dicen que Casado insiste en que él es un afectado directo de los perdones porque uno de los CDR investigados en la Audiencia Nacional buscó su nombre en Internet, mientras Arrimadas justifica su legitimación por el atropello, entre comillas, del 1 de octubre, cuando era diputada del Parlamento, y Vox también por su papel de acusación popular en el juicio del Procés. Una carrera para ver cuál es el recurso que consigue tumbar los indultos. También en el Congreso, Óscar Matute de Bildu le decía al Partido Popular, les decía que cuidado con el tema de los indultos. Decía, viendo el carrusel de imputaciones del Partido Popular, igual no está lejano el día en el que tengan que recoger firmas para su propio indulto. A lo largo de estos 2 días, en cualquier debate que se haya sustanciado en esta Cámara, da igual de qué habláramos, se ha dado la oportunidad de que todos y todas las señorías contrarias al indulto de Cataluña pudieran sacar el tema, bien en su nombre o para vincularlo de la manera más original con la causa que se estaría sustanciando. Yo no voy a ser una excepción, y yo a todas las señorías del Partido Popular que durante estos días se han desgañitado diciendo que los indultos no deberían darse, les diría que tengan un cierto cuidado y cautela, porque viendo el carrusel de imputaciones con Cospedal, con Jorge Fernández Díaz, quizás, quién sabe, con M. Rajoy, o quizás, quién sabe, con Soraya Sánchez Santamaría, igual no está lejano el día en que sean ustedes mismos quienes, en lugar de recoger firmas contra el indulto, tengan que recoger firmas para el indulto, porque si no van a encontrarse con más militantes del Partido Popular dentro de los muros de cualquier centro penitenciario que en una institución. In the great outdoors, forever free. Y
el caso es que precisamente sobre corrupción vinculada al Partido Popular, el diario La Razón lleva como titular que Rajoy habría dicho sobre Bárcenas: haced lo que haga falta para frenarle. Al año y medio de llegar al gobierno ya se lo pidió a su equipo. De hecho, nos encontrábamos con otra noticia que tiene que ver con el tema de la corrupción, de las posibles, de las imputaciones que ya hay dentro del Partido Popular. Y el caso es que el Pleno del Congreso ha prorrogado hasta final de año la investigación sobre la operación Kitchen, con el rechazo del Partido Popular. Explicaba Infolibre que la comisión tendrá que decidir si vuelve a citar a algunos de los que ya han desfilado por esta comisión y si hace nuevos interrogatorios, sobre todo si continúa creciendo la lista de imputados. Y precisamente sobre corrupción vinculada al Partido Popular, Echenique hablaba de Bárcenas. Decía: Bárcenas ha explicado que llegó a grabar a Mariano Rajoy en su despacho destruyendo la contabilidad B. Con esta financiación ilegal, el PP hace básicamente dos cosas: acudir dopado a prácticamente todas las elecciones de las últimas décadas y pagar cuantiosos sobresueldos en BEP a sus dirigentes. Una verdadera organización criminal, como ya han dicho los jueces. Todo esto lo sabemos hoy en buena medida porque el tesorero del PP, el señor Bárcenas, se dedicó a apuntar muy meticulosamente tanto los ingresos en B de los empresarios corruptos como los sobresueldos. Él mismo ha explicado en sede judicial que llegó a grabar a Mariano Rajoy en su despacho destruyendo la contabilidad B en una trituradora de papeles cuando descubrió que el tesorero estaba recopilando estos datos. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Y mientras el Partido Popular intenta desviar el foco sobre esos casos de corrupción que se le imputan, mientras intenta seguir recurriendo leyes como la ley de eutanasia y, en el caso también de los indultos, también presentar ese recurso. Desde Ciudadanos, Edmundo Val explicaba así los argumentos por los que Ciudadanos presenta ese recurso contra los indultos. Hemos también razonado sobre nuestra legitimación para interponer este recurso contencioso administrativo. Estos días atrás muchos de ustedes me han preguntado sobre cómo íbamos a fundamentar este elemento tan relevante de la legitimación y hoy quiero contárselo. Este recurso se interpone a título individual por Inés Arrimadas, por José María Espejo y por Carlos Carrizosa. Ellos estaban allí, en primera fila. Ellos estaban en el Parlamento cuando, a través de procedimientos ilegales, se tramitaron la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y la Ley del Referéndum. It's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Y desde el Gobierno, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, decía la gravedad del hecho de que algunos partidos recurran a la justicia una vez más para resolver asuntos políticos. Yo diría que el hecho de que no nos sorprenda que la oposición, y en este caso el Partido Popular con otras formaciones políticas, acuda a los tribunales, no les resta gravedad el hecho de que desde luego en nuestro país no podemos dirimir permanentemente la política en sede judicial y pasar permanentemente una patata caliente, ¿no? A los tribunales de justicia creo que debemos de respetar que las actuaciones que pertenecen a la política se discutan en el ámbito de la política. Forever free. Pero, como decía, este no es el único recurso que el Partido Popular
tiene entre manos. El caso es que, como decía, a partir de este viernes la eutanasia es un derecho, no una obligación, es ya una realidad en nuestro país. Y sin embargo, el Partido Popular, como decía, ya ha recurrido la ley de eutanasia ante el Tribunal Constitucional, contrario a lo que sucede en otros países y a la mayoría de la opinión pública. Hay que decir que el 72% de los españoles y de las españolas se muestra a favor de la eutanasia. Y el caso es que con la aprobación de esta norma, España se convierte en el cuarto país de Europa y el sexto del mundo en aprobar una ley de eutanasia. Sin embargo, el Partido Popular, como en el caso del divorcio, también como en el caso del matrimonio igualitario, pues se muestra en contra y recurre esta ley de eutanasia. Sobre esto mismo le preguntaban a la ministra Ione Belarra en Televisión Española, que ella se mostraba pues crítica con el recurso del Partido Popular a la ley de eutanasia. Terrible. Son los que siempre se oponen a los avances democráticos y a las libertades en España. Se presentan ante la gente como adalides de la libertad, pero cuando se trata de garantizar el derecho a la vida y a decidir sobre tu muerte, sobre la muerte digna, el Partido Popular siempre está en el lado de frenar los avances, y yo creo que la ciudadanía les va a dejar atrás porque realmente no son capaces de seguir el signo de los tiempos. La ley de eutanasia es una demanda mayoritaria de la ciudadanía española, así lo dicen todas las encuestas, todos los estudios. Tiene un apoyo absolutamente masivo entre la gente de nuestro país. Yo creo que es un avance democrático de primer nivel el hecho de que la gente pueda decidir sobre su propia muerte y así tener una vida más digna, y creo que el Partido Popular reiteradamente se coloca frente a los avances y limitando las libertades del conjunto de la ciudadanía. ¿Cómo era eso lo de estar en el lado bueno de la historia? Bueno, pues el caso es que al final acaban retratados, lo decían en las redes sociales, recordaban cuando el Partido Popular pues se opuso al divorcio, se opuso al matrimonio igualitario, y al final gente de sus propias filas pues acabó utilizando esos derechos. Por ello, insistir, un derecho no es una obligación. Un derecho es la posibilidad de poder ejercerlo. Te da esa posibilidad de poder ejercerlo, no te obliga a ejercerlo. Quien no quiera acogerse a la ley de eutanasia no va a ser obligado ni obligada a acogerse a la ley de eutanasia. Pero quienes sí quieren hacerlo van a tener la posibilidad. Esa es la gran diferencia. Esa es la verdadera libertad de la ciudadanía para decidir sobre su propia vida, sobre cómo quiere vivir. Luego, además, otros asuntos. Nos encontramos también con el tema de la factura de la luz. Es otro de los asuntos que está sobre la mesa, los asuntos pendientes del Gobierno. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, hablaba así de la bajada de IVA de la factura de la luz que ha aprobado el propio Gobierno. Reducción de este IVA va a suponer un ahorro para la familia de en torno a 857 millones de euros. De hecho, con el Real Decreto que hoy aprobamos, los hogares españoles van a pagar ya aproximadamente un 10% menos de la factura de la luz. Así lo explicaba. El caso es que el Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el Real Decreto Ley para rebajar el IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de año para los pequeños consumidores. Y esta es una medida que se prevé que se aplique a todas las facturas que se emitan a partir del próximo sábado. Es verdad que fue criticada porque se consideraba insuficiente. Evidentemente, muchas voces decían que tenían que ser más ambiciosos para que la factura de la luz pues no suponga un gasto tan terrible, ¿no? para las familias, para la ciudadanía, y más además en una situación como la que estamos viviendo, que estamos ahora empezando a ver los estragos de la pandemia. Seguimos sufriendo esa crisis económica que viene de la pandemia, y encontrarse ahora pues con una factura de la luz como la que nos estamos encontrando pues es inaceptable. Este es un paso más. Es verdad que la reducción del IVA de la luz del 21 al 10% hasta finales de año es una medida que algo aporta, pero es verdad que también se pedía una mayor ambición. Otro de los asuntos que no es tanto de interés general, que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía española, pero
sí a una parte, es que vuelve el público a los estadios, algo que ha sido muy comentado, que lo anunciaba ayer la propia ministra de Sanidad. Noticia es que vuelve el público a los estadios de la Liga de Fútbol, a los pabellones de baloncesto, y tendrán que ser en este caso, como era antes, las autoridades competentes, las autonómicas, las que determinen los aforos. Pero desde luego ya no será el Consejo Superior de Deportes, con informes del Ministerio de Sanidad, como venían siendo. Recordarán los últimos 2 partidos de la Liga que comparecimos el ministro de Cultura y Deporte, y que les habla para permitir esa vuelta progresiva y gradual del público a los estadios de fútbol y también a los playoffs de baloncesto de la ACB. Por tanto, hoy también es una buena noticia de alegría, estoy convencida, para el deporte en este país. Meant to be in the great outdoors, forever free. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. La civilización de la basura, así escuchábamos a Félix Rodríguez de la Fuente, recordábamos esas palabras sobre la civilización de la basura, sobre la destrucción del planeta que él ya auguraba y que siguen poniéndonos el foco. Ahora que salimos de la pandemia, no podemos olvidarnos de la crisis climática que tenemos por delante, también de cómo la pandemia, aunque pensábamos que el tema de los confinamientos había mejorado la calidad del aire, lo cierto es que también hemos consumido muchos más residuos, hemos echado muchos más residuos al planeta, el tema de las mascarillas, todas las cosas que hemos consumido para intentar hacer frente a la pandemia, y nos hemos olvidado también del cuidado del planeta una vez más. De hecho, un toque de atención nos han dado desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicen que España incumplió varias de sus obligaciones para proteger Doñana. Que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben. La justicia europea condena a España por no proteger Doñana. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como decía, ha condenado a nuestro país por no proteger Doñana y señala que no se han adoptado las medidas apropiadas para evitar las alteraciones de los tipos de hábitats protegidos situados en ese parque natural, provocados precisamente por las extracciones de agua subterránea. Todo esto viene después de que la organización ecologista WWF lo denunciara ante el Tribunal Europeo a España por su mala gestión del Parque Nacional. Y el caso es que la institución ha dado la razón a esta organización, a esta ONG, y exige a los gobiernos cumplir con la Directiva Marco del Agua y la de Hábitats. En definitiva, un toque de atención sobre cómo no hemos protegido como deberíamos haberlo hecho el Parque de Doñana. Ya lo venía aquí advirtiendo Juan López Uralde sobre el deterioro que estaba sufriendo este Parque Nacional, y ahora pues tenemos este toque de atención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este contexto, muchos retos por delante, y hay que ser muy ambiciosos y muy ambiciosas. Es cierto que ha habido un pequeño gran paso en la Unión Europea, en la Eurocámara, en el Parlamento Europeo. Se ha aprobado la primera ley climática europea. Report by Jutta Guteland on the European Climate Law. Amendment 178 rejected. Amendment 176 Provisional Agreement adopted. Amendment 177 Commission Statements adopted.
Thus, the first reading of Parliament is closed. Beating on my door, running faster, faster than my dreams, and I can't stop to breathe. Bueno, pues escuchábamos esa luz verde que se daba a la ley del clima de la Unión Europea para lograr la neutralidad climática en 2050. El caso es que se eleva el objetivo de reducción de las emisiones para 2030 del 40 hasta al menos el 55%. Sin embargo, como decía el eurodiputado Ernesto Urtasun, lo decía en la cuenta de Twitter, decía que sí, que el Parlamento ha aprobado la primera ley climática europea, pero que está demasiado alejada de los objetivos del Acuerdo de París. Decía que seguiremos trabajando para un verdadero cumplimiento del Pacto Verde Europeo. Y el caso es que el contexto es muy preocupante. Es urgente actuar y cambiar nuestra forma de vida, como dijo aquí recientemente Juan López Uralde. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida, tenemos que cambiar urgentemente la manera en la que consumimos, la manera, nuestra forma de vida básicamente. No vale solamente confiarlo a las políticas, sino que también la ciudadanía tiene que poner de su parte. ¿Por qué? Porque los datos son muy alarmantes. El caso es que un informe de expertos de Naciones Unidas señala las graves consecuencias de un calentamiento climático mayor a 1,5 grados. Insisten en no superar un calentamiento del planeta mayor a 1,5 grados, que es el objetivo establecido en el Acuerdo de París sobre el clima. Y advierten, la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, se verá transformada por el cambio climático cuando los niños nacidos en 2021 tengan 30 años, incluso antes. Así lo dice este informe de expertos sobre el clima de Naciones Unidas. Y esto pues sucederá no dentro de mucho. Estamos a las puertas de una situación muy preocupante y tenemos que actuar. Dicen, sea cual sea el ritmo de reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, los impactos devastadores del calentamiento sobre la naturaleza y la humanidad, que depende de ella, se acelerarán y se manifestarán mucho antes de 2050, que es cuando se tiene pensada esa neutralidad climática. Así que tenemos que acelerar los cambios en nuestras formas de vida, tenemos que acelerar la protección del planeta y ponernos todos a una. Dicen que de hecho para algunos animales y variedades de plantas, tal vez sea incluso demasiado tarde. De hecho, previene el propio informe, los niveles actuales de adaptación serán insuficientes para responder a los futuros riesgos climáticos. Por eso insisten en redefinir nuestro modo de vida y de consumo. Necesitamos, dicen, una transformación radical de los comportamientos en todos los niveles. Pero dentro de este contexto apocalíptico, también es verdad que en el informe tienen cierta esperanza, hablan de cierto espacio de esperanza. Dicen que la humanidad todavía puede orientar su destino hacia un mejor futuro, tomando desde ahora ya medidas fuertes para detener el desbocamiento de la segunda mitad del siglo. La situación es preocupante, está cerca de una situación apocalíptica. Tenemos que actuar, tenemos margen para actuar, pero no podemos dormirnos. Tenemos que seguir insistiendo en la protección del planeta y ahora más que nunca, después de donde venimos, de una pandemia en la que hemos vertido muchísimos más residuos que de forma habitual, y tenemos la obligación también con las futuras generaciones de dejarles un planeta digno en el que vivir. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad.
Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble, waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home, but I've been wrong before. I was waiting in the undertow. Bueno, y mientras ponemos algo de conciencia en el asunto de la solidaridad intergeneracional de la que habla Mujica, no solamente la solidaridad intergeneracional de dejar un planeta en el que vivir, sino también un planeta en el que todos y todas tengamos la libertad de querer a quien queramos, la libertad de tener la orientación sexual que queramos. El caso es que eso se está poniendo en cuestión con la ley húngara, la ley homófoba de Hungría, por la que, bueno, pues la mayoría de la Unión Europea está haciendo frente común contra esta ley homófoba de Hungría. Y el caso es que durante la cumbre europea se han debatido sobre la norma que prohíbe hablar de homosexualidad en colegios y medios. Hay que recordar que tiene que indignarnos el caso de Hungría, la ley de Hungría, pero ojo, que en este país hay un partido que está proponiendo lo que se llama PIN parental, que en realidad es un veto parental a que este tipo de cuestiones se hablen en las escuelas. Es una especie de prohibición, es una especie de cuestionamiento para que en las escuelas no todos los niños reciban esa educación en derechos humanos. Se va a poner también en cuestión la homosexualidad, se va a poner en cuestión los derechos de las mujeres. Ellos dirán que no, que es una cuestión de que los padres y las madres decidan si sus hijos quieren acudir a esa charla o no. Pero al final es un veto parental a charlas que sí que van a hacer que los niños y las niñas construyan una sociedad igualitaria, una sociedad basada en la defensa de los derechos humanos. Y el veto parental, también llamado PIN parental, está atentando ese derecho que tienen los niños y las niñas a defender y a recibir la educación en derechos humanos. Si lo de Hungría nos pone en alerta, lo de el PIN parental también debe ponernos en alerta. Y hay que decir que este partido que defiende el veto parental tiene un gran poder de decisión cada vez en más gobiernos en este país.
Así que nos indigne lo de Hungría, pero también que nos indigne lo de la ultraderecha en este país, que por cierto ya han mostrado sus lazos, sus amistades precisamente con Orbán. Así que bueno, dentro de esta indignación también se tiene que acoger la indignación de quienes también cuestionan los derechos del colectivo LGTBI, de los derechos de las mujeres también en España. El caso es que a nivel europeo ha habido una gran indignación por la ley húngara anti-LGTBI. La presidenta de la Comisión Europea la ha considerado claramente discriminatoria y cree que va contra los valores de la Unión Europea. 15 países también de la Unión Europea se sumaron al final y fueron al final 17 países de la Unión Europea, mostraron esa grave preocupación por la normativa. Hay una gran un gran conglomerado de países que han hecho frente a esta ley homófoba, entre ellos España, y la ministra de Exteriores se pronunciaba así ayer. Bueno, nos preocupa y mucho las medidas adoptadas por Hungría por lo que supone de ruptura con los valores fundamentales en los que se basa la Unión Europea. Es el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: igualdad, no discriminación, respeto. Y creemos que tenemos que insistir porque estos son los valores europeos sobre los que se construye la Unión Europea, y seremos firmes en la defensa de estos valores, que también son los valores de las personas LGTBI. Like a friend I've not seen in years, so familiar and strange at once, like a lover who lost her touch. Una preocupación por la discriminación que se va a ejercer con esa ley húngara, también una preocupación que comparte el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Mostraba ayer también esa preocupación, tildaba de intolerable que haya este tipo de discriminación por parte de la política, y en el caso de la ley húngara, pues en Hungría. Lo decía así. It is very clear that all forms of discrimination are totally unacceptable, and obviously any form of discrimination in relation to LGBTQ plus people are totally unacceptable. There is no way that any discrimination can be tolerated, be it in relation to gender, be it in relation to sexual orientation. Unaware of where my heart would flow, I was waiting in the undertow. Es importante mirar a Europa porque es verdad que, bueno, Europa en el tema de la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, en la defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas, pues tiene bastantes cuentas pendientes. Pero es verdad también que conviene mirar a Europa, sobre todo cuando sí que se pronuncia en favor de los derechos humanos, como en este caso de los derechos LGTBI, y también en los casos como el derecho al aborto. Ayer el Parlamento Europeo instó a los países europeos a despenalizar el aborto en la Unión Europea. Instó a los países a despenalizar el aborto y considerarlo como un derecho humano, a través de una resolución que generó, decían, una fuerte división en la Cámara y polémica en los últimos días. Dicen que desde su aprobación en la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, los grupos Identidad y Democracia y los conservadores y reformistas europeos pues mostraron su rechazo tajante a la resolución. Pero el caso es que al final sí se aprobó esta resolución para que el aborto sea un derecho humano. Instaba así a los países a garantizar el acceso universal a un aborto seguro y legal. Así que si para esto sirve mirar a Europa, hay que mirar a Europa para luego mirar a países, mirarnos a nosotros mismos, a países como España, donde hay partidos que siguen cuestionando el acceso universal a un aborto seguro y legal, al derecho al aborto. Porque, como decía esa serie que hemos comentado aquí tantas veces, El cuento de la criada, hay que tener mucho, mucho cuidado, porque nada cambia de golpe. Antes estaba dormida.
Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Flowers, you bright my stomach. Y porque nada cambia de golpe, tenemos que seguir insistiendo en programas como La Cafetera en esa defensa de los derechos humanos. Ningún derecho está garantizado. Hoy sí que podemos decir que España pues es un poco más libre, ha conseguido tener un derecho tan fundamental como es el de la muerte digna. Hoy entra en vigor. Es verdad que ahora va a depender de muchos trámites a nivel de comunidades autónomas. Veremos también las trabas que se encuentra todo esto, pero lo cierto es que se aprobó y ahora entra en vigor en España y se convierte pues en uno de los países de la Unión Europea y también del mundo que tiene garantizado este derecho a la muerte digna. Insistimos, un derecho, que no una obligación. Quien quiera acogerse a este derecho, que se acoja, y quien no quiera acogerse no está ni obligado ni obligada a acogerse a este derecho. Un derecho por la muerte digna. Pero como decía, nada cambia de golpe, nada es seguro y ningún derecho está garantizado. Por eso es importante seguir defendiéndolos y seguir al pie del cañón en este tipo de defensa. También, precisamente para defender los derechos humanos, para seguir alerta sobre lo que sucede en el mundo, hay que informarse, y lo hacemos cada viernes de la mano de Pilar de la Peña para conocer no solamente cuáles han sido los asuntos más destacados en la prensa internacional, cuáles han sido qué es lo que ha ocurrido a nivel global en el mundo, sino también cómo han visto la prensa internacional lo sucedido en España. Os podéis imaginar el tema de los indultos, pero también otros temas de los que nos habla Pilar de la Peña. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que abrimos un capítulo aquí cada semana los viernes para hablar de la prensa internacional, pero de la forma en la que se han referido a España, a nuestro país, proyectando esta imagen en el exterior con Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Claro, el gran protagonista informativo esta semana han sido los indultos en Cataluña y cómo han sido acogidos por los medios internacionales. Pues la verdad es que de forma muy positiva y además con un consenso amplísimo. De hecho, uno de los corresponsales aquí en España ya lo adelantaba nada más que confirmarse los de indultos, ¿no? Hans Kellner, que es un corresponsal alemán que lleva muchísimos años en España, decía, ¿hay algún medio internacional con un comentario rechazando el indulto? Y dice, será difícil encontrarlo. Y efectivamente, prácticamente no hemos encontrado, o al menos yo no he visto ninguna crítica. Sí, algunas advertencias
referencias a que es una apuesta arriesgada por parte de Pedro Sánchez, que también varios medios también resaltan y recogen, pues que las reacciones han sido mixtas entre los independentistas catalanes, que incluso ha habido protestas en el mismo momento en el que Pedro Sánchez estaba anunciando los indultos, que había una serie de independentistas manifestándose, con lo cual es evidente que no va a ser un camino de rosas, pero realmente en el discurso internacional había ya un consenso bastante generalizado en que los indultos eran un paso necesario, una medida valiente, una mano tendida. Realmente todo esto son cosas que están diciendo los medios internacionales, ¿no? Una apuesta arriesgada pero audaz, una oportunidad a la reconciliación, y ha habido incluso editoriales del Financial Times, de The Guardian, de muchos medios que han resaltado esto, ¿no? El del Financial Times ha sido especialmente recogido y noticioso aquí en España, porque además decía, puede salir mal, pero Pedro Sánchez hace bien en intentarlo, es la única manera de avanzar y de desbloquear esta crisis que lleva atenazando y paralizando España y Cataluña durante pues casi 4 años ya, ¿no? Otros medios como Le Monde, por ejemplo, decía que era quizá la decisión más difícil pero más valiente y más necesaria que había tomado Pedro Sánchez en este terreno, ¿no? La mayor parte de los corresponsales también enfatizan eso, que hay muchas oportunidades. Ya te digo que resaltan que no será fácil tampoco, que además otra cosa que también resaltan varias crónicas y varios corresponsales es que hay una parte, digamos, del independentismo más radical y más, digamos, pues acérrimo, que no le viene bien este discurso, porque al final los indultos ayudan un poquito al gobierno español a revertir ese relato que sí estaba en el exterior un poco o que la causa de la independencia de Cataluña estaba vista con buenos ojos y realmente contaban con este respaldo. El hecho de que hubiera presos o políticos presos en España les ayudaba a vender esta idea de un Estado más represivo, y este indulto realmente rompe esa narrativa y vuelve a colocar la situación en un momento pues de más abierto, ¿no? Ya te digo que además son muchos los medios que destacan que con este indulto Pedro Sánchez tiende la mano a Cataluña, con lo cual han sido en general muy bien recibidos. También había una entrevista a Carmen Calvo en la prensa francesa, ¿no?, sobre los indultos y la posición del gobierno. Sí, en concreto en Le Figaro, el diario conservador. Es una entrevista de Mathieu de Taillac, su corresponsal, que alguna vez le hemos tenido aquí en la cafetera, y sobre todo, además, se producía justo nada más anunciar los indultos y se centraba sobre todo en este aspecto. Y en la entrevista a Carmen Calvo, de las cosas más interesantes que decía, primero intentaba pues ayudar a reforzar este mensaje de cara al exterior, ¿no?, y de cara un poco a la opinión pública europea que está intentando el gobierno español. Este intento, además de avanzar y de promover el diálogo, insistía en que además estos indultos no demostraban la debilidad del gobierno, como desde algunas voces habían sugerido, sino que demostraba la fortaleza, ¿no?, porque era el Estado el que decidía liberar a los presos y no salían de la cárcel de ninguna otra manera. Pero sobre todo lo que insistía Carmen Calvo es que era necesario que España y Cataluña establezcan unas relaciones radicalmente difíciles. Era un poco la expresión que utilizaba. Y luego apuntaba una cosa, dice, a pesar de muchas de las acusaciones de la derecha, de la oposición y de las críticas políticas a la gestión del gobierno, Carmen Calvo revelaba que ellos, como gobierno central, prácticamente discuten y hablan casi cada día con el gobierno catalán sobre distintas cuestiones como pues financiación, competencias, gestión de los fondos europeos, infraestructuras, y que esto hacía que cada día que pasara nadie violaba la ley en Cataluña, ¿no? En este sentido, y resaltaba que desde que Pedro Sánchez era presidente, pues realmente desde la Generalitat había habido un cumplimiento escrupuloso de la ley, y que este era, digamos, el paso siguiente para intentar restablecer las relaciones y volver a construir un marco de relación un poquito más normal o un poquito más pragmático y productivo, ¿no?
También hemos visto, esto nos ha llamado la atención, la demanda de activistas ecologistas contra el gobierno por la insuficiente ambición del plan climático, que lo han recogido algunos medios de comunicación norteamericanos, ¿no? Pues bastantes medios de comunicación, desde el Washington Post al San Francisco Chronicle, ABC News, también la televisión. Sobre todo es porque le ha dedicado un artículo a Associated Press, la agencia de noticias estadounidense, y bastantes medios internacionales, y sobre todo, ya te digo, estadounidenses lo han destacado. El artículo en concreto resaltaba la presentación de esta demanda que han llevado al Tribunal Supremo, pues 3 ONGs y 2 grupos de sociedad civil, un poco demandando al gobierno y exigiéndole una mayor ambición en las tasas y en las metas de reducción de emisiones de carbonos y para combatir el cambio climático. Este es un instrumento que realmente se han utilizado ONGs y organizaciones en otros países de Europa, y que esta es la primera vez que se hace en España. De hecho, en el artículo mencionaba a Lorena Ruiz Huertas como la abogada que estaba trabajando con Greenpeace y una de las personas que estaban detrás de esta demanda, y resaltaba que las metas, o digamos los planes de reducción de emisiones que se había fijado España se quedaban muy por debajo de la meta que los científicos consideran necesaria para evitar realmente que las temperaturas sigan subiendo, ¿no? Y que con esta demanda, a la que además se habían unido más colectivos, pues estaba intentando presionar al gobierno, y luego además estaba intentando otra cosa, ¿no? Reactivar, después de casi año y medio de pandemia, reactivar todo el movimiento de activistas a favor del clima, el Fridays for Future y otra serie de organizaciones y de acciones para recordar la emergencia climática y para seguir presionando a las administraciones en unas políticas que realmente se tomen en serio esta situación. Así que ya te digo que la querella está sirviendo para que, entre otras cosas, en Estados Unidos también mencionen y se fijen en lo que está pasando en España. También las gestiones del gobierno sobre los fondos europeos. Esto ha sido llevado a algunos medios internacionales. Por ejemplo, The Telegraph ha subrayado ese comentario de Pedro Sánchez sobre cómo los fondos europeos pueden ayudar a construir unos Estados Unidos de Europa, ¿no? Sí, es que realmente ese es el titular que ha llamado la atención del diario británico, ¿no? Esa especie de idea de que estos fondos multimillonarios que se han aprobado en Bruselas pueden ser un momento definitivo y bastante clave para el futuro de la Unión Europea, y podrían terminar desembocando en unos Estados Unidos de Europa, ¿no? Que es algo de lo que ha destacado en estos días Pedro Sánchez, y que cita, de hecho, el artículo del diario británico para poner de relieve esta idea, ¿no? Explican que el gran Fondo de Recuperación Europeo aprobado, además, realmente ha roto lo que hasta ahora era un tabú en el bloque, que era, digamos, la asunción de la deuda común entre los 27 miembros, que hasta ahora, pues, digamos, los países del norte, considerados más austeros, pues rechazaban asumir y hacerse responsable de la deuda de los países del sur, que consideraban como más propensos a ciertos excesos, de todo este discurso que hemos oído a lo largo del último año. Pero sin embargo el acuerdo al que se había alcanzado se estaba definiendo algo así como un momento Hamilton, que era un concepto y una idea que hacían en recuerdo de el secretario de Estado americano, el primero que aceptó la deuda federal, y que está considerado como uno de los momentos realmente clave para la construcción de los Estados Unidos modernos, ¿no? De los Estados Unidos de América, y que en este sentido el plan de recuperación europeo podía ser un momento similar para la Unión Europea. Y realmente, según Pedro Sánchez destacaba, y es una idea que se viene recalcando en otros sitios, que realmente pueden acelerar la integración europea y permitir la unión federal, que eso que terminaría o al final desembocaría en unas especies de Estados Unidos de Europa. Ya les había llamado la atención. También hemos visto cómo hay algunos asuntos que han llamado la atención en la prensa internacional. La agencia turca Anadolu está siguiendo el caso del crimen racista en Murcia. Han entrevistado a una viuda del marroquí asesinado que denuncia que España tiene un problema con el racismo.
Sí, la verdad es que fíjate que la semana pasada hablábamos que este crimen de este marroquí de 37 años que fue asesinado a tiros por un exmilitar en Mazarrón había tenido repercusión en la prensa marroquí, pero no demasiada en otros medios de otros países, y sin embargo la agencia turca sí que lo está resaltando, y en concreto han entrevistado a Andrea Hidalgo, que es la viuda del marroquí asesinado, y ella pues detalla un poco cómo fueron los hechos, pero quizá lo más relevante de lo que cuenta es un poquito la sensación de que España tiene un problema con el racismo, quizá no tan marcado y no tan evidente como muchos podrían pensar, pero que sí existe, ¿no? Y denunciaba cómo su marido no tenía problemas con nadie, sin embargo fue asesinado por este exmilitar un poco por una discusión racista y con comentarios racistas, ¿no? Y ella decía que además había habido pues algunos comentarios más, por ejemplo revelaba que había un político de Mazarrón, no daba el nombre, que le había dicho que tenía que dejar de hablar de racismo en Mazarrón porque le estaba dando estaba haciendo mala publicidad tanto a la localidad como en general a la comunidad murciana. Y sin embargo ella denunciaba que sí que lo percibía, que sí existía este racismo, que era necesario pues afrontarlo y asumirlo, ¿no? Que no era generalizado ni mucho menos, pero sí existían actuaciones racistas y además un aumento de un discurso, digamos, cada vez más virulento, que en concreto en este caso pues había terminado en el asesinato de su marido. Pues es el enfoque que ha encontrado la prensa internacional para referirse a nuestro país en el exterior. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. ¿Qué aprendí yo en estos 15 años desde que nació la canción de recorrer el mundo con estos 4 versos escritos en un posavasos de un bar de Madrid? Las décimas, la milonga, las canciones, las personas, cuanto más uno se acerca a ellas, más compleja es su identidad, más llena de matices, de detalles. Entendí que la identidad es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales, que aunque uno se acerque mucho y la amplíe, no se acaba nunca. Las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia. Pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series, de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Con una propuesta siempre optimista. Esta semana muy optimista. No, la verdad es que creo que es un peliculón. Esta semana es una tortura de las de verdad. De otras que te quejas. Hoy es de las de verdad. Claro, pero siempre le estoy diciendo a Ana que sean cosas así un poquito optimistas para encarar el fin de semana, pero me ha dicho, dice, no, en este caso la propuesta es angustiosa, pero claro, ha recibido tal cantidad de elogios y premios, entre otros el Oscar, que es difícil evitarla. The Father, con Anthony Hopkins. ¿Dónde está Anne? Disculpa. Anne, ¿dónde está? Estoy aquí. Papá, ¿qué te pasa? Lo vi en sus ojos, no sabía quién era. Era una extraña para él. No pienso dejar mi piso. No pienso dejar mi piso. Sí, es una película muy dura, pero efectivamente ha sido, yo diría que la gran triunfadora de este año en los Oscar, porque no tiene 1 ni 2, tiene 5, entre otros mejor película, mejor actor para Hopkins
y también mejor actriz de reparto para una actriz a la que hemos descubierto algunos haciendo de reina en Inglaterra, y que es maravillosa y que aquí hace de hija. Olivia Colman se llama. Y básicamente la película lo que retrata es un proceso de demencia senil en el padre, que es Anthony Hopkins, y cómo lo vive la hija y cómo lo vive él, ¿no? Entonces me parece que es una apuesta muy interesante y muy dura, como te decía. Muy dura. Dice The Times que es una de las mejores obras de la década, que te hagas una idea. Las críticas han sido extraordinariamente buenas, ¿no? En España se puede ver en Filmin. Eso es una cosa que me ha gustado también, porque yo no pude verla en el cine y ya se puede ver en Filmin. La segunda y evidente es que tanto Anthony Hopkins como Colman, él es más conocido, pero ya ahora también está consagrada ya. Son increíbles, están increíbles y creo que es una interpretación. He leído varias críticas estos días que decían que era una película teatral en el buen sentido. Es decir, es verdad que tienes la sensación de estar viendo una obra de teatro, porque además todo se desarrolla en el mismo lugar, que es la casa del padre. Y hay muy poco, es muy poco coral la película, aunque hay algún personaje más, pero muy poco. Y me ha recordado mucho, que esto es por lo que sé que tú esta película seguramente no la vas a transitar, me ha recordado mucho a Haneke. No sé si tú llegaste a ver Amor. No. Amor es una historia de un matrimonio en la que ella empieza a tener también demencia senil y un proceso de degradación física y mental muy brutal que va viviendo ese matrimonio. Él lo sufre y ella la va viviendo la enfermedad, ¿no? Y aquí es una mirada parecida, también es así de dura, pero es a través de los ojos de un padre y de una hija, ¿no? Entonces él cree que están sucediendo cosas que no están sucediendo, no entiende nada y su hija se lo intenta explicar, ¿no? Entonces, bueno, es bonita la relación, pero a la vez es durísimo, ¿no? Ver cómo esto, que nos puede pasar a cualquiera, cuando vas cumpliendo años, pues te puedes enfrentar a ello. No me resisto en términos frívolos, y además soy perfectamente consciente, primero, de que en efecto la vida te puede conducir perfectamente a tener que gestionar una situación como esta, pero las críticas que he estado leyendo, la desorientación, todos los cambios en el espacio, la dificultad para afrontar la situación, la demencia senil, dicen que el retrato es demoledormente excepcional. Cómo se retuerce el drama y cómo te mantiene en una situación de angustia muy fuerte. Necesitas un cierto espíritu optimista. A ti no te provocan. Yo es que ahora últimamente veo las películas, lo digo en serio, y trato de ponerme antes de dormir y esto, cosas que me dejen un estado de ánimo un poco optimista, porque digo, demasiado dura es ya la vida como para... Por eso hay que ver Luis Miguel, no es broma. Pero es verdad que esta película tiene, no debes verla si lo que estás buscando, como tú dices, es dormirte con la sensación un poco esperanzadora, porque no lo es. Es muy austera en el sentido puramente estético, intenta que no te distraigas con casi nada. Y luego creo que una de las cosas más angustiosas de la película es cómo retrata el olvido, ¿no? Para cualquiera que nos pregunte, seguramente una de las torturas mayores a las que se puede someter a un ser humano es a esa parte en la que tú empiezas a olvidar cosas, incluso, como tú dices, el espacio físico, ¿no? Tu casa, cómo es, cómo era, cómo es tu familia, reconocerla o no. Y ese retrato incluso también es muy austero, o sea, no hay un gran drama ni nada por el estilo. Pero se te hace durísimo aún así y creo que incluso de manera elegante lo sufres, ¿no? A mí, evidentemente, sufrí mucho viendo la película, pero me ha parecido buenísima y sobre todo es que había escuchado tantas críticas buenas, había recibido tantos premios que tenía ganas de saber si estaba a la altura y para mí lo está. Ahora, no es para irse a dormir. En la misma semana he visto el final del Cuento de la criada y esto, o sea, imagínate qué buen rollo. Dicen además que... La situación es muy simple. Mi hija es de la opinión de que yo no puedo valerme solo. Siento mucho todo esto. ¿Por qué? Lo entiende perfectamente. Es importante. Te lo expliqué todo. ¿Por qué me miras como si pasara algo? Todo está bien. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Aquí pasa algo raro. Creo que él hace una actuación magistral, ¿no? Sí, mira, en Haneke, en Amor, recuerdo perfectamente una de las primeras escenas de la película, que es cuando por primera vez el matrimonio detecta que algo está pasando, y es que ella se deja el grifo abierto de la cocina y no se da cuenta. Entonces, bueno, tú lo ves como una escena cotidiana, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera.
Pero ese olvido se suma a otros y hay un momento en el que son conscientes en la familia de que a la madre le está pasando algo. Recuerdo mucho aquel grifo abierto, ¿no? Y las llaves después, etcétera. Y aquí en esta película de Seller hay un objeto, vamos a decir, que es representativo de estos olvidos, que es el reloj. Él siempre cree que le han quitado el reloj, que se lo han robado, y es que lo guarda también pensando que se lo van a robar, que no recuerda nunca dónde lo ha puesto, ¿no? Entonces son pequeños detalles que te construyen la historia del olvido, ¿no? Y que claramente tiene que ver con la demencia senil, porque, como decimos, representa a un señor mayor. Pero bueno, yo creo que es recomendable. Sé que te va a costar verla en este momento, pero creo que es una peli recomendable. Dice en la crítica de la revista Fotogramas, decía que lo mejor era un Anthony Hopkins que debería hacer hueco en casa para el segundo Oscar, una interpretación fabulosa, y lo peor, que uno sale del cine destrozado. Para que veáis la sinopsis, es un hombre de 80 años decidido a vivir solo, que pondrá a prueba la paciencia de su hija mientras ésta observa cómo su padre comienza a separarse de la realidad y todo el proceso de sufrimiento y degradación. Así que, bueno, es una película, es verdad, muy elogiada, muy premiada, hiperpremiada, muy recomendada, pero que necesita de un cierto espíritu de energía y de voluntariedad para enfrentarse a la misma. Decían en Fotogramas, para espectadores que quieran experimentar sensaciones pocas veces vividas en una sala de cine. Sí, porque tiene mucho de teatro. Mira, hace poco vi, que recomiendo y aprovecho, que me fascinó, El hombre almohada. Es una obra, una adaptación de un texto británico que hacían aquí en Madrid, porque creo que ya han terminado, pero volverán seguramente, Ricardo Gómez y Belén Cuesta. Una historia durísima. Y la verdad es que viendo el otro día al padre en Filmin, te daba la sensación de que, pues eso, que tiene un poco de teatro, de estar viendo algo como muy real, ¿no? Casi puedes estar viendo el sufrimiento de ese Anthony Hopkins buscando su reloj y explicándole a su hija que lo llevaba puesto, ¿no? Bueno, pues animo a la gente a verla y que nos cuenten en La Resistencia a ver qué les ha parecido. Bueno, pues a ellos invitamos. Tenemos también un par de propuestas interesantes. ¿Estás viendo Lupin? Estoy viendo la segunda temporada. Sí, tengo que decir que la primera me entusiasmó más. Bueno, tiene un par de momentos muy, muy, muy brutos. Solo al llevo principio. dos, solo llevo dos. Entonces ya te has enfrentado a uno de ellos que te deja así con una sensación de, hostia, no iremos por este camino. Tú que vas huyendo de desgracias. Sí, pero la tenemos que comentar porque la verdad es que a mí me sigue entreteniendo muchísimo. Es una serie entretenida, esta sería mi definición. Sí, pero bueno, está bien. Para distraerte, como decías tú, esta está bien. Sí, segunda temporada de Lupina. Cuando la acabemos podemos hacer algún comentario. Luego tenemos también pendiente, por cierto, la película sobre Oscar Camps. Hay una película, de pronto me ha saltado la publicidad en Instagram, se está preparando una película sobre Oscar Camps. Bueno, en realidad sobre lo que hace él y cómo surge la historia de irse a rescatar refugiados, ¿no? Sabes que Óscar tenía una empresa de socorristas en Barcelona. Cuando empiezan a llegar los primeros refugiados allá por, creo recordar, 2015 a Grecia, él se va con otro socorrista y 2 motos de agua y empiezan a salvar gente del mar. Y de repente hay un momento en el que no pueden con 2 motos y consiguen una lancha. La lancha también se les queda pequeña y bueno, todo esto termina en el Open Arms, que es el barco que todo el mundo conoce. Ahora se ha hecho una película que además me parece increíble también a la elección que ha habido de actores y de actrices, ¿no? Tenemos a Eduard Fernández haciendo de Óscar, sale también Dani Rovira, es igual. Sí. Sale Dani Rovira y tal, y cuenta toda esta parte. Tokima es un documental muy recomendable también que emitió La Sexta, en el que cuenta, se llama Tokima porque el motel donde dormían cuando estaban con las motos de agua en Grecia se llamaba Tokima. Entonces la primera barca que tuvieron la llamaron Tokima y el documental se llama también Tokima. Entonces, bueno, es una buena manera de esperar a esa película que todavía le queda y que está muy bien porque pone el foco en cómo estos locos españoles decidieron irse allí y el drama de los refugiados. Tenemos ganas de verla y tendremos la oportunidad, creo que están acabándola, le deben quedar un par de semanas para tener una versión más o menos definitiva. Y tendremos la oportunidad de conversar, podemos llamar un día a Oscar Camps, charlar con él y ver también esto llevado, pero ya está, la publicidad está saltando, porque lo he visto en Instagram un par de veces. Sí. Muchas ganas. Ana Pastor, Neutral, gracias, como siempre. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos.
es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Bueno, es viernes, los viernes ya sabéis que abrimos un espacio para escuchar los relatos de Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. Relatos que los oyentes le trasladan, algunas historias personales que le trasladan a Ainhoa, y Ainhoa con sus virtuosas manos convierte en relatos literarios. En esta semana, ¿dónde nos centramos, Ainhoa? Pues nos vamos al amor a los animales, porque, bueno, ya sabéis que a mí me encantan los animales, y aunque desgraciadamente no he tenido a uno de estos gorilas, que es uno de los protagonistas de la historia que nos van a contar hoy. Pero bueno, sí que habla de esa relación, ¿no? De la similitud que tenemos. Ya sabéis que genéticamente hablando, humanos y gorilas somos muy parecidos, nos separa apenas un 2%. Pero a la vez el humano, con esa sensación de ser superior muy errónea, a veces, bueno, pues maltrata animales o acaba con el hábitat de muchos de ellos, ¿no? Entonces es una historia de amistad entre nuestro protagonista, que le vamos a llamar Dani, y espalda plateada, y nos van a contar, bueno, un poquito de la vida y de cómo se entrelazan muchas veces las vidas de un animal y una persona, y bueno, y cómo crecen juntos. Bueno, y además habéis elegido un hercúleo representante para acercarse como protagonista para esta historia. Daniel Muriel, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te he llamado hercúleo representante, da por hecho que tu foto de la Wikipedia está actualizada y que estás hercúleo y representas bien a la amistad con un gorila. Estamos ahí para golpearnos los pechos. Y además ya sabes, la imagen de los aventureros, de esta gente que está en el monte o en las selvas con los gorilas, son gente estupenda, súper sana. Total. Sí que es perfecto. Sí, te viene al pelo. Bueno, hemos visto a Daniel Muriel en un montón de series, en un montón de productos televisivos, y le hemos visto en el teatro, le hemos visto en Servir y Proteger con nuestro queridísimo Pachi Freites. Estás en todo caso ahora haciendo teatro, estás haciendo anfitrión. Sí, estoy con Anfitrión de Molière, que estrenamos el año pasado en Mérida, en el Festival de Mérida. Llevamos lo que llevamos de año con gira, y entraremos en Madrid en julio, y luego seguiremos todo el otoño de gira también, o sea que muy bien. ¿Qué es esta obra? No la conozco. Es una obra clásica, Anfitrión, está basado en el Anfitrión de Plauto, y es un juego de equívocos, no deja de ser pues estos enredos que hacían en la época, en la que mi personaje Júpiter se hace pasar por anfitrión para acostarse con su mujer.
Punto. Esa es la trama. No hay más. Lo que pasa es que lo hacen con mucho arte y con mucha inteligencia. Pero al final va de deseos prohibidos y básicos, vamos. Y entonces se hace pasar en esa dualidad de personajes. Hay unos enredos muy divertidos. El montaje de Juan Carlos Rubio, además, está hecho con otro doble enredo, porque somos una compañía circense que está representando este anfitrión, ¿no? Entonces la verdad es que es una obra muy divertida y muy chula de hacer, la verdad. Nos lo pasamos muy bien. Qué bueno, vais a estar... Costa, con Pepón Nieto, Paco Tous, Fele Martínez y María Ordóñez. Claro, porque he visto que el reparto era estupendo. Pepón Nieto, que tanto queremos. Oye, y vais a estar en el mes de julio, en verano, en Madrid. Sí, en la Latina. Ahí vamos a estar, así que por favor venid a vernos, claro, que va a ser la obra del verano, del verano. Pero bueno, veo que estáis el 18 de junio en Jerez, va a haber otros sitios, tenéis bolos todavía durante el mes de junio, ¿no? Sí, y luego en agosto también tenemos un par por ahí, ya en septiembre empezaremos con todas las ferias y la verdad es que otoño se presenta bastante cargadito. Esperemos que todo vaya bien, que ya estamos todos bastante controlados y la verdad es que el teatro y el cine, los conciertos son sitios súper seguros. El público ha respondido muy bien durante la pandemia y yo creo que en este final así un poco que se alargará un poquito, pero haciéndolo con cuidado y con cariño, yo creo que podremos ir todos mucho más a este tipo de eventos y de espectáculos. Claro. ¿Has tenido muchas representaciones durante los confinamientos, durante la pandemia o no? Sí, tuvimos bastantes. Lo que pasa es que es verdad que de vez en cuando accidentadas, pues o por algún miembro de la compañía que de repente daba un positivo y entonces teníamos que parar, o porque el teatro decidía, pues claro, de repente estaba alguna ciudad más confinada en esa época justo y decían, oye, que retrasamos la función. O sea, nunca se ha perdido ningún bolo, digamos, sino que lo que hacían era posponerlo. Claro. Y yo creo que por eso también en otoño tenemos tantísimo, porque hay muchos de los que no hemos podido hacer que se van a hacer ahí, ¿no? Digamos. Y luego otros que sí, que se tuvieron que atrasar y ya los hemos hecho incluso, o sea que muy bien. Bueno, pues oye, es lo que toca, así que con eso pues hay que vivir y intentarlo hacer de la mejor manera posible y con una sonrisa siempre, porque si no, no te queda otra. Bueno, hay que tratar además de recuperar la normalidad que tanto ha golpeado a vuestro sector y en todo caso que ha conseguido mantenernos estimulados. Oye, y es verdad que los teatros han sido sitios excepcionalmente seguros y donde se han manejado unos protocolos súper cuidadosos, donde un solo caso, sí. Además, que realmente además lo cuidaban por si ocurría algo. Yo recuerdo de ir, por ejemplo, en Logroño, creo que era, y en Pamplona, en los teatros te apuntaban directamente tu teléfono también, claro, donde estabas sentado y tu teléfono, por si había algún caso, pues te llamaban y decían, oye, mire, pues está usted sentado cerca de esta persona que ha dado positivo ahora, tal, no sé qué. O sea que muy bien, muy cuidado todo y con mucho respeto a una enfermedad que hay que tener respeto, pero con la que hay que lidiar, ¿no? Y me parece formidable. Total. Bueno, yo te traslado el agradecimiento de Pachi Freites, también el de Ainhoa, cuya voz pone a tu relato una guinda especial, Ainhoa. Sí, la verdad es que me apetecía mucho que lo hiciese Dani Muriel, porque es como, tiene la energía total que le quería transmitir a este personaje que nos va a interpretar. Una persona joven, pero con mucha fuerza y con muchas ganas de ver el mundo de otra forma, ¿no? Así que, bueno, va a ser nuestro, experimentado, nuestro valiente de hoy. Bueno, pues es Daniel Muriel. Es el único gorila de montaña que existe, el último de su especie. Cuando llegó a nuestras instalaciones hace 20 años ya quedaban pocos de los suyos en libertad, menos de 1 millar. 2 poblaciones mantenían la estirpe con orgullo en el centro de África, entre Uganda, Ruanda y República Democrática del Congo. Acabó en nuestro centro por casualidad, cuando una epidemia de sarna empezó a diezmar una de esas poblaciones. El origen de la enfermedad era un poblado cercano de la zona en la que vivía el grupo de este gorila. La dolencia, común en poblaciones con graves problemas de higiene y sanidad, de pobreza, se extendió de los humanos a los gorilas en muy poco tiempo. La situación fue tan complicada que las autoridades locales decidieron trasladar algunos ejemplares a otros países. Ellos no podían asumir el cuidado de tantos animales enfermos. Kimi llegó con la piel destrozada,
llena de llagas de tanto rascarse porque el picor parecía volverle loco. Pasó días sedado y con el cuerpo lleno de gasas. Pero poco a poco fue respondiendo al tratamiento y conseguimos eliminar el parásito y curarle las heridas. Kimi era enorme. Este gigante herbívoro, muy alejado de su imagen en las películas de Hollywood, era muy tranquilo. Me imagino que por aburrimiento dejaba la vida pasar delante de él, con calma. Eso sí, lo miraba todo con enorme curiosidad, mientras masticaba incansable kilos y kilos de brotes, frutas y hojas. Cuando él llegó, yo llevaba pocos meses trabajando aquí y nunca había tenido que cuidar a un gorila. Se fijó en mí desde el primer momento y me lanzó un mensaje claro. Nada más entrar en su nueva casa, por llamarlo así, se dirigió rápido hacia el cristal desde el que yo le miraba totalmente ensimismado. Golpeó el vidrio con todas sus fuerzas y aunque a mí me habían dicho que era irrompible, un escalofrío me recorrió la espalda mientras notaba cómo toda la zona retumbaba por el impacto. Poco a poco me fui acostumbrando a él, y él a mí. Estoy convencido de que poco a poco se fue haciendo a mi presencia y a mi olor. Y empezó a acercarse a mí, aunque siempre nos separaba una valla. Siempre hacía lo mismo. Daba un par de vueltas a unas grandes piedras ubicadas al lado de un pequeño lago decorativo, como disimulando, y acababa frente a mí en el cristal, cara a cara, mirándome con atención. Medía 1,95 y pesaba casi 200 kilos. Tendría entonces cerca de 30 años, como yo. Entonces yo todavía no sabía que acabaríamos creciendo juntos y uniendo nuestros destinos. Yo le espiaba a todas horas, intentando conocerle en detalles para conquistarle. Le encantaba comer. Se podía pasar horas y horas mascando frutas, su manjar favorito. A pesar de lo que siempre se piensa, a él no le gustaban tanto los plátanos como las manzanas verdes. No sabíamos entonces que tendría que quedarse aquí para siempre. La presión de los furtivos en su selva de origen fue implacable. Los cazaban día y noche sin piedad para acabar colgados como trofeos de caza en las paredes de gente sin alma. Constantemente aparecían sus cuerpos decapitados, troceados, porque sus patas y sus cabezas formaban parte de brutales rituales de brujería o eran usados para tratamientos inútiles de medicina tradicional. Hicieron lo que pudieron, pero ni los rifles de los guardianes consiguieron ahuyentar a los furtivos, como tampoco lo habían conseguido los defensores de los rinocerontes blancos en otros países. Recordé entonces que el último de aquellos rinos llegó al final de sus días solo, rodeado de soldados que protegían su vida, a los que rodeaba una valla enorme en la que estaba condenado a vivir. Eso no es vida. Humanos y gorilas compartimos el 98% del ADN. Nos separa un 2%. Eso nos hace humanos. Es difícil pensar en ello mientras se ven las imágenes de los animales caídos por la mano del hombre. Kimi pasó así sus 20 últimos años, rodeado por unos barrotes que nos protegían de él y que le protegían de nosotros. Supe que se quedaría el día que me encargaron de su cuidado en exclusiva. Me acerqué a él, nada más salir de la reunión, y nos volvimos a mirar de cerca. Sé que no me entendía, no estoy loco, pero le conté lo que había pasado. Le dije que ahora esta era su casa. Le conté que ya no iría de caza, que yo le llevaría la comida. Le conté que su familia había caído bajo los machetes de unos traficantes. Él se acostumbró pronto a mis horarios y empezó a esperarme frente al cristal a la hora a la que yo llegaba. Me acercaba y le contaba mi día anterior, mi última cita, las noticias de la semana. Pasábamos horas estudiándonos. Incluso empezó a imitar alguno de mis gestos y aprendió a pedir comida en lengua de signos. Cogió manías o costumbres con el paso del tiempo. 5 veces al día realizaba el mismo paseo. Rodeaba el estanque, las piedras grandes de la derecha, olisqueaba las flores y se tumbaba en la tierra como dando volteretas, jugando consigo mismo de puro aburrimiento. Con los años los paseos se alargaron. A los 15 años yo calculé que pasaba al menos 3 horas al día dando vueltas a ese círculo artificial. Yo le veía atrapado, andando kilómetros y kilómetros para no ir a ningún sitio. Con los años, nuestros juegos cambiaron y nuestras conversaciones también. Bueno, las mías. Descubrí que nos habían empezado a salir canas y se nos habían pelado los codos, por no hablar de que ya no andábamos tan erguidos como antes. Y un día me di cuenta de que el tiempo juntos se nos estaba terminando. Me dio tiempo a prepararme. Empezó a comer poco, ya no tenía ganas de nada. Y aunque seguíamos hablando a través del cristal, lo hacía tumbado porque las fuerzas se le estaban terminando. Sabía que nuestra despedida se acercaba. Los últimos días ya no había comido y no se separó del cristal. Pasé la noche junto a él. Me daba miedo dejarle solo. No quería que se fuese de noche sin poder mirarle a los ojos.
Las luces del amanecer dijeron adiós a nuestra última noche juntos. Supe que había llegado su momento. Estaba agotado. Y en ese momento me dieron igual las recomendaciones, los avisos y las normas. Kimi no moriría solo. Nadie merece irse así. Entré en su recinto mientras me quitaba las llaves y cualquier objeto que pudiese asustarle. Al abrir la reja penetré en su jaula de oro, en su pequeño santuario enrejado, en la única casa que habíamos podido construir para que no fuese asesinado a tiros. Me acerqué a él y le acaricié su espalda, enteramente gris, plateada, llena de canas, llena de edad. Apoyé mi mano sobre la suya. Me parecía tan humana, tan parecida a la nuestra. Le oí soltar un suave gemido. Notaba cómo sus fuerzas le abandonaban. Notaba cómo la vida se le escapaba. Había visto cómo los gorilas velaban a sus muertos. Lo hacían parecido a nosotros. Leí que ellos también sufren la pérdida de sus compañeros, que son conscientes de que sus familiares mueren, que sufren. Había visto imágenes de investigadores en los que se veía a las crías zarandear a sus madres para intentar despertarlas. Había visto a madres transportar los cuerpos inertes de sus bebés, incapaces de asumir que habían muerto. No merecía morir aquí. Este gran primate no merecía morir rodeado de un falso mundo que nosotros habíamos creado. Noté un estertor mientras su caja torácica exhalaba el último suspiro. Y me quedé allí, a su lado. Yo había sido su última manada, su familia, y la familia siempre se queda hasta el final. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.